Hola mis amigos, bienvenidos a Pisa. Por fin descansamos, llegamos ayer en la noche y déjenme mostrarles, miren, me voy a poner por acá. Nos estamos quedando, este es nuestro Airbnb, esta de hecho es nuestra habitación, muy cómodo y a pocos metros nos encontramos de la torre. Eso que ustedes ven allá es el monumento, así que sigamos disfrutando. Vamos a desayunar y luego vamos hasta montarnos allá para ver si vale o no vale la pena. Miren, Pisa no siempre fue solo la ciudad de la torre inclinada. En la Edad Media era una potencia marítima tremenda, como decir el Miami de la época, pero con más barcos y menos selfie. Bueno, una de las repúblicas marítimas de Italia compitiendo con Venecia y Génova por el control del Mediterráneo. Pisa se llenó de riquezas gracias al comercio, pero como todo en la vida, tuvo sus altibajos. Perdió una gran batalla naval contra Génova en 1284 y poco a poco fue perdiendo su influencia. Hoy en día sigue siendo un destino turístico que combina historia, arte y curiosidades que te dejan pensando, esta ciudad sí que tiene cuentos. Y aquí estamos entrando a la catedral de Pisa. Un poquito de cómo se ve. La Catedral de Pisa, dedicada a la Virgen María. Esta majestuosa catedral fue construida en 1064 por el arquitecto Buscetto, marcando el auge de Pisa como una de las principales potencias marítimas del Mediterráneo. Su diseño, con mármol blanco y negro, mosaicos bizantinos y detalles árabes, refleja la influencia de las culturas con las que comerciaba Pisa. Como dato curioso, es que en su interior se encuentra la lámpara de Galileo, un candelabro que según la leyenda inspiró a Galileo Galilei a formar la teoría del movimiento pendular mientras observaba su oscilación. ¿Qué tal? Nosotros cuando íbamos a venir a Pisa, mucha gente nos escribió y nos dijeron, Pisa es solamente donde está la torre, donde está la catedral, allí te tomas una foto y se van. Y en realidad, Pisa es mucho más que eso, o sea, deben de perderse, caminar por sus calles y recorrer. Miren, detrás de mí estamos en el casco histórico de Pisa, como tal, el centro, y tiene unos buenos restaurantes, tiene buena historia, tiene buen arte al caminar por acá. Y de verdad que lo van a disfrutar. No se queden solamente en el casco, en donde está la torre de Pisa. Disfruten sus 4 o 5 horas alrededor de allí, entren al museo, hagan todo lo que tengan que hacer, suban a la torre, pero luego piérdanse por sus calles que también lo van a disfrutar. Otra cosa muy importante es que a medida que se van alejando de lo que es la torre de Pisa, van a encontrar mejores precios, para que sepan, si van a comprar un souvenir, si van a comprar comida, si se van a sentar en un restaurante, traten de alejarse un poco de los monumentos que van a conseguir mejor comida y mejores precios. No digan que no se los comenté. Amigos, a que ustedes no sabían quiénes son esos dos niñitos a la que la loba está amamantando. Esos dos niñitos son los creadores de Roma, los fundadores de Roma, y aquí la historia, o por lo menos la leyenda de lo que ha sucedido. Esta es una de mis favoritas, la escultura de los niños y la loba. Esta representación de la loba amamantando a Rómulo y Remo es un símbolo adoptado por Pisa para reforzar su vínculo con la antigua Roma. Aunque la escultura es una réplica moderna, simboliza el orgullo de la ciudad por formar parte de la herencia de una de las civilizaciones más importantes de la historia. El mito, según la leyenda, Rómulo y Remo eran hijos del dios Marte y de Rea Silvia, una sacerdotisa obligada a permanecer virgen. Tras su nacimiento, fueron abandonados en el río Tíber por orden de su tío, quien temía que los gemelos lo destronaran. Sin embargo, una loba los encontró y los amamantó en su cueva, cuidándolos hasta que un pastor los rescató.
Los hermanos crecieron y eventualmente formaron Roma. Pero tras una disputa, Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la ciudad. Como dato curioso, este mito no solo simboliza los orígenes legendarios de Roma, sino también los valores como la supervivencia, el destino y la conexión divina, temas que Pisa quiso asociar a su historia. Señores, estamos caminando cerca de este majestuoso monumento. Vamos a hacer la cola para entrar a la torre a las 12. Y esta es la cola. Cada 15 minutos entra como un grupo. Nosotros somos el grupo de las 12. Acaba de entrar hace como 15 minutos el grupo de las 11:45. Entonces creo que así funciona. Le haremos saber desde arriba cómo se ve todo. Sigamos subiendo. Creo que ya vamos por el cuarto piso. Y sí se siente, ¿ok? Desde aquí arriba se siente la leve inclinación. Obviamente ustedes también lo van a ver. Pero miren, está inclinado hacia abajo. Pueden ver que está un poco inclinado. Y aquí, si volteamos, está inclinado hacia arriba. Y a medida que le demos la vuelta al círculo, comenzaremos a inclinarnos hacia abajo nuevamente. Esta es la catedral, que también se las mostramos. Vista desde las alturas. Señores, y estoy en la punta de la Torre Pisa. Aquí les muestro un poco. Claro, en la parte de arriba está conformada por campanas y justo en el medio hay un vidrio templado con unas cadenitas, obviamente para que no se monten allí. Pero esto es mostrando hasta el suelo de la Torre Pisa, o sea, 7 pisos. Para los que se preguntaban qué había dentro de la Torre Pisa, no hay nada. Es una torre hueca rodeada de escaleras que sube hasta la torre. Vistas en cada uno de los pisos, pero el único al que vas a tener acceso son los últimos 2 pisos, que serían, este es el último y el de abajo que está rodeado así. La bandera. ¿Cuándo fue el campanario armado? 1890, no sé si lo pueden ver. Amigos, hacemos una pausa para recordarles que tienen que suscribirse al canal, darle like, comentar, darle todo el cariño que amerita este video para seguir creciendo. Sin más, continuemos. Ulisse Dini, matemático insigne, honore del studio pisano. Ulisse Dini, nacido en Pisa en 1845. Ulisse fue un matemático destacado que hizo importantes contribuciones en el análisis matemático, especialmente en ecuaciones diferenciales y la teoría de funciones. Fue también rector de la Universidad de Pisa, una de las instituciones más antiguas y prestigiosas de Europa, fundada en 1343. Señores, bienvenidos al Baptisterio. Esto está ubicado frente a la Catedral de Pisa y era el sitio donde bautizaban a todos los cristianos. A continuación les voy a mostrar a una persona que está a punto de comenzar, no sé, a hacer como un canto, como algo de ópera, pero es por la construcción del baptisterio alrededor de nosotros. Creo que lo que va a hacer es eco y aquí se los muestro. El baptisterio de Pisa, construido entre 1153 y 1363, el baptisterio de San Juan es una de las obras de transición entre el estilo románico y el gótico. Diseñado inicialmente por Diotisalvi, fue continuado por Nicola y Giovanni Pisano.
quienes añadieron los detalles góticos que vemos hoy en día. La acústica de este lugar es única y se debe a su diseño arquitectónico. Si un guía o músico canta dentro del baptisterio, los ecos se multiplican creando un efecto armonioso casi sobrenatural. Ahora el otro monumento que vamos a ingresar es a Campo Santo. La verdad que tener ese ticket fue una de las mejores inversiones. Si vienes a Pisa, pagas 27 euros y entras a todos los monumentos las veces que quieras. El Campo Santo. Este cementerio monumental, iniciado en 1278 por el arquitecto Giovanni di Simone, alberga tierra sagrada traída desde el Gálgota, el lugar donde fue crucificado Jesucristo, lo que lo convirtió en un lugar especial para los entierros de la época. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió daños graves por bombarderos, pero sus frescos fueron restaurados con gran cuidado. Entre sus frescos destaca El Triunfo de la Muerte, una obra impactante que muestra la inevitabilidad de la muerte y la salvación, reflejando la mentalidad medieval. En el Campo Santo entierran gente de Pisa que van a pasar a la historia. Por ejemplo, este es reciente, dice Enzo Carli, historiador del arte, de 1910 al 99. Esta lápida es reciente. Este es de Antonio Magnus y este es de Iones Ancroia. Estamos entrando al Museo Sinopié de Pisa. Algunas de sus artes talladas, un arte muy sublime. Este arte tiene mucho de que los dioses conectan con los guerreros, con los dioses castigan a los guerreros. Amigos, aquí en el museo esto es súper importante porque acabo de encontrar una maqueta de la Piazza del Duomo. Este es el nombre, Piazza del Duomo di Pisa. Esto es la catedral. Lo que hace famoso a la piazza es la torre. Por un error de cálculo de los arquitectos hubo una inclinación, entonces lo que hace famoso todos estos monumentos es la famosa torre, pero en realidad la torre fue el campanario de la catedral. Todo esto es la plaza, esto es la torre de Pisa, que es la que está inclinada, que era el campanario, esto era la catedral, esto que ustedes ven aquí, el Duomo, es el Baptista, donde solían bautizar a la gente. Esto que ustedes ven aquí es el Campo Santo, donde enterraban a las personas importantes de la época en Pisa, como a los artistas, a los influyentes de la época. Y estructuras nuevas tenemos, por ejemplo, la ópera que se encuentra por acá. Este es el museo donde estamos ahorita. Aquí estoy yo. Esta piazza está rodeada por murallas y la pueden ver por acá. ¿Por qué no mejor van y lo ven en persona? Pisa no siempre fue solo la ciudad de la torre inclinada. Durante la Edad Media fue una de las 4 grandes repúblicas marítimas de Italia, junto con Venecia, Génova y Amalfi. Su poderío se basaba en el comercio marítimo y sus victorias militares, especialmente contra los sarracenos. Sin embargo, su declive comenzó tras la batalla de Meloria en 1284, cuando fue derrotada por Génova, marcando el fin de su era como potencia dominante. Dato curioso es que en su apogeo Pisa era uno de los centros de cultura, arte y ciencia, atrayendo a eruditos de todo el mundo. No solo construía monumentos impresionantes, sino que también cultivaba grandes mentes como Galileo Galilei, quien nació allí. Amigos, y con esto nos despedimos de Pisa. Gracias por acompañarnos en este asombroso viaje. Algunas cosas de las que debes de saber es que Pisa no es solamente el monumento, puedes perderte en sus calles hacia adentro. Los restaurantes están también hacia allá, las mejores comidas están en el casco histórico y son menos costosas.
Otra recomendación es que cuando vengan para acá, levántense temprano, tipo 7 de la mañana, vengan, tómense las mejores fotos y luego comienzan a recorrer y entrar a los monumentos. Otra recomendación es que compren el pass completo que cuesta 27 euros y pueden entrar a todos los monumentos. Si lo van a hacer por separado y pretenden entrar a muchos sitios, van a perder más. Por ejemplo, la Torre de Pisa son $20 y los demás monumentos $8. Si van a entrar a por lo menos 2, ya saldría o valdría la pena comprar el pase completo. Sin más, me despido. No olviden en suscribirse, en darle like, en comentar y nos vemos en un próximo video. Gracias. Chao, chao.